Muy bien. Vamos a comenzar con la segunda parte del video, donde vamos a explicar la parte práctica, tiene que ver con el llenado del formulario de estudio de tiempo y hacer algunos ejemplos. Vamos entonces a abrir la hoja de Excel. Yo se la he dejado en la página, que la pueden descargar, así como todos los demás formularios y formatos que vamos a ir viendo en las explicaciones. Esta es la hoja de estudio de tiempo, la cual eh, pretendo explicarle lo más claro posible. Esta hoja es bastante completa, no es la única eh, forma en que se pueden presentar los datos de tiempo. Ustedes vieron en el video anterior que presentamos diferentes formatos. Este formato me gusta porque es completo, se puede tomar los datos que se necesitan y los demás podemos irlo modificando. Es decir, no necesariamente vamos a utilizar todos los campos que hay creado en esta plantilla, pero es útil porque aplica para todos los casos de cualquier tipo de estudio de tiempo y los espacios que no vaya a utilizar lo puede dejar en blanco. Bueno, aquí tenemos para 20 observaciones, se pueden agregar más filas, tantas como sean necesarias en la cantidad de observaciones. Tenemos aquí una casilla, bueno, aquí están las tareas, aquí están hasta 7 tareas, se pueden agregar más o quitar. Y cada tarea está compuesta de 4 informaciones, que es el primero el factor de calificación, el tiempo de cronómetro, tiempo observado y tiempo normal. Estas simbologías las dejamos aquí abajo, están en una leyenda, lo que significa cada uno. Bien, entonces, eh, cada tarea se completa hacia abajo en cada ciclo y al final vamos haciendo algunos cálculos que tienen que ver con esa tarea, como por ejemplo el tiempo observado total, la calificación general que se le asigna, el tiempo normal total, la cantidad de observaciones que hemos tomado en esa tarea, el tiempo promedio, el tiempo normal promedio, ya en función a la cantidad de observaciones, porcentaje de suplemento, el tiempo estándar, ya calculado tomando en cuenta los suplementos, número de ocurrencias, que eso le expliqué, es como la frecuencia, es decir, cuántas unidades salen por cada tarea que se ejecuta. Muchas tareas sale una unidad, pero en otras salen varias. El caso, por ejemplo, imagínense una panadería que el proceso, la tarea de mezclado de los ingredientes es una sola tarea. Sin embargo, si queremos hacer un estudio de tiempo por unidad, tenemos que calcular cuántas unidades de panes salen por cada mezcla que se hace. Entonces aquí el estudio de tiempo lo vamos a hacer por la tarea de mezclado, por ejemplo. Sin embargo, el número de ocurrencia que pondremos acá serán las unidades de pan que salen por cada mezclado que se hace para obtener al final un tiempo estándar por unidad. Pero en la mayoría de las tareas siempre en cada ciclo sale una unidad. En los ejemplos que vamos a ver cómo eh, utilizamos esta parte. Acá abajo ya lo completamos con diferentes informaciones que veamos oportunas. Aquí, por ejemplo, se anotan elementos extraños que pueden ocurrir durante el proceso, durante las observaciones. Un elemento extraño puede ser una tarea que no estaba contemplada regularmente, como que el supervisor haya tenido una conversación con el operario y eso lo interrumpió en sus labores. Eso se anota y se anota el tiempo que duraron. Todo se anota, todo lo que ocurre durante el estudio. Aquí anotamos un resumen
los suplementos que se van a considerar. Esta es la leyenda. Aquí hacemos cualquier cálculo adicional que queramos. Aquí calculamos la sumatoria de cada tiempo estándar por unidad, se van calculando aquí abajo, y aquí sumamos los tiempo estándar total de todas las tareas. Bueno, eso es básicamente a modo general de lo que se trata. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar acortar un poquito este formato más. Vamos a dejarlo solamente con 5 tareas. Perdón, con 5 observaciones y 3 tareas para facilitar y acortar más la grabación. Y vamos a hacerlo aplicando tanto el método continuo del cronómetro como el método vuelta cero. También vamos a utilizar una calificación de manera individual por cada observación, y también vamos a hacer una tarea en la cual califiquemos de manera general. Todo eso, recuerden que se lo mencioné en el video anterior en la parte teórica de estudio de tiempo. Hay dos formas de tomar el tiempo con el cronómetro: es método continuo, el reloj lo dejamos correr y vamos registrando cada vez que se completa un ciclo en el cronómetro, y método vuelta cero, que es cuando se completa un ciclo, volvemos el cronómetro a cero. Y también le expliqué la calificación, cuando calificamos de manera individual por cada observación y cuando calificamos de manera global. Vemos que aquí vemos calificación acá y vemos calificación acá. No podemos calificar de manera individual para también calificar de manera global. Tiene que ser, si calificamos de manera individual, entonces esta parte la obviamos. ¿Por qué? Porque ya cuando califiquemos de manera individual, vamos a obtener, mediante el tiempo observado, vamos a obtener el tiempo normal. Y vamos a tener un tiempo normal por cada observación. Por lo tanto, estas dos partes, el tiempo observado y tiempo de y la calificación global, quedarían en blanco. Estas dos partes, en caso de califiquemos de manera individual. Si no lo hacemos y obviamos esta parte de calificación de manera individual, entonces esta parte de tiempo normal también se va a obviar. Y solamente se registrarán esos dos tiempos, que es el tiempo acumulado del cronómetro y el tiempo observado de la tarea, que es el tiempo neto. En ese caso, si nada más registramos esos dos tiempos, vamos a trabajar sí con el tiempo observado total y la calificación general. ¿De acuerdo? Vamos a ver ambos casos. Vamos a suponer que comenzamos a tomar tiempo con un cronómetro. El tiempo comienza a correr en el cronómetro y no sé si recuerdan en el cronómetro que les mostré en el video anterior, en la imagen, cada cronómetro tiene un botón en el cual sirve para registrar cada observación, cada ciclo. Cuando el cronómetro lo iniciamos y hacemos el primer registro, entonces este primer registro se marca. Vamos a suponer que se marcó 10 segundos, ¿verdad? Y el cronómetro siguió corriendo, y en la segunda tarea, cuando terminó el ciclo de esta tarea y comenzó la otra, marcamos de nuevo el cronómetro y se registra, vamos a suponer que es un tiempo acumulado. Vamos a poner 25. El tiempo se va acumulando, ¿verdad? Estamos mirando la primera observación, el primer ciclo. 10, 25, el cronómetro sigue. Vamos a suponer que se registra en 50. Eso de forma acumulativa, la cantidad de segundos puede ser 50. Pero ¿qué pasa? El proceso se ejecuta de manera secuencial. Tarea 1, 2, 3, vuelve y se ejecuta tarea 1, 2, 3, tarea 1, 2, 3. O sea, se va repitiendo el ciclo de la tarea 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces, vamos a observar eso 5 veces, ese ciclo de 1, 2 y 3. Entonces, el primer ciclo de tarea 1, 2 y 3 termina ahí, pero el reloj, como lo estamos registrando de manera continua, sigue corriendo, y cuando registramos la primera tarea del segundo ciclo,
vamos a notar que el reloj sigue acumulando el tiempo. Vamos a suponer que marca 61. Y para la siguiente tarea sigue acumulando. Vamos a sumar básicamente que acumule, que vaya sumando de manera, digamos, uniforme. Alrededor de, si aquí subió más o menos 15, vamos a suponer que 78, por ejemplo. Y aquí vamos a subir que el reloj sigue acumulando, llega a 105. El reloj sigue sumando al acumulativo. Se suman, por ejemplo, 114. Sigue el reloj acumulando acá, 138. Sigue el reloj y aquí marca entonces, por decir algo, 160. En el cuarto ciclo, que comienza de nuevo la tarea 1 y marca aquí 175, por ejemplo, y aquí marca 188. Aquí sigue subiendo el cronómetro, marca 115, perdón, 215. Seguimos subiendo, 226. Aquí, por ejemplo, sigue aumentando el cronómetro. Estamos terminando. 256. Perdón, bueno, 200. Está bien, 256. Y vamos a ver el otro. 281, por ejemplo. Ahí terminó. Vamos a suponer que ya ahí terminó el conteo. O sea, ahí paramos el cronómetro. Lo detenemos. Ahí nos damos cuenta que en total estas 5 observaciones de las tareas 1, 2 y 3 duró un total de 281 segundos. Esa es la utilidad que tiene el tiempo de cronómetro acumulativo. Ahora, el dato que necesitamos es saber el tiempo observado, que es el tiempo neto que dura la tarea. Ese tiempo observado para la tarea, el primer ciclo, en la tarea 1, es el tiempo neto que dura la tarea 1 en el primer ciclo, que es los mismos 10 que están acá. O sea, dura 10 segundos. La tarea 2 dura, como esta fue acumulado, dura la diferencia entre este 25 menos 10. Vamos a ponerlo aquí, 25 menos 10, que son los dos datos que va acumulando, para un tiempo neto observado de 15. Tenemos 15 segundos. Igualmente vamos a copiar esta fórmula acá y tenemos que la diferencia entre esos dos tiempos es 25. Ahora bien, este tiempo de acá es la diferencia entre este tiempo cronometrado y el anterior, ¿verdad? Este tiempo menos el anterior, que da 11. Acá seguimos como lo anterior, este menos este, y acá este menos ese. Ya ahí podemos alar cada fórmula, porque eso nos permite la magia del Excel, y podemos tener ya los tiempos observados netos, ¿cierto? Bien, ahí completamos el estudio. Vamos a hacer los cálculos correspondientes. Primero vamos a considerar, como había explicado, que
no vamos a calificar de manera individual en esta tarea. Vamos a dejarlo para calificar en la última tarea, por ejemplo. Vamos en estas dos primeras tareas, vamos a dejar calificar en forma general hacia abajo, en la parte de abajo. Como no vamos a calificar de manera individual cada observación, pues tampoco podemos tener un tiempo normal, porque el tiempo normal viene de multiplicar el tiempo observado por la calificación. Entonces, no tenemos estos dos datos, pero no quiere decir que no lo vamos a conseguir, sino que vamos a calcularlo de manera general. El tiempo observado general es la sumatoria de todos los tiempos observados, que es 56. Ahí podemos ver. La calificación tenemos que llenarla observando el operario. Por ejemplo, tenemos un formato que yo le he dejado acá, en la cual tiene aquí los componentes de habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. En este formato vamos agregando, por ejemplo, para la habilidad vamos a ponerle que fue excelente B2, por ejemplo, y una calificación de 0.08, 8%. Y vamos a seguir, por ejemplo, con el esfuerzo. Vamos a decir que un esfuerzo bueno, por ejemplo, C2 para 0.02. Las condiciones fueron promedio D para un porcentaje de 0 y la consistencia fue mala, vamos a decir que fue mala, con F vamos a poner menos 0.04. Aquí tenemos que ponerle otra cifra decimal, menos 0.04. Ok, aquí está, menos 4%. No era necesario, también vamos a quitarlo. Entonces, cuando sumamos aritméticamente me da 8 más 2 menos 4, 6. Por lo tanto, el factor de desempeño es de 106, ¿verdad? O un 6% por encima de lo normal. De esta forma podemos calcular, ¿verdad? Para cada operario, cuál es su calificación. Nos vamos acá a la hoja y vamos a decir que 106%. Nos dio, ¿verdad? Podemos incluso vincularlo, pero bueno. El tiempo normal lo vamos a calcular multiplicando el tiempo observado por la calificación. Me da 59.4. El número de observaciones fueron 5, las que están acá, 5 observaciones. 5 observaciones. El tiempo promedio es dividir el tiempo normal total entre el número de observaciones, 11.9. El porcentaje de suplemento, también tenemos un formato acá que lo podemos calcular. Vamos a suponer, vamos a quitarle esto que estaba lleno acá, que era un hombre que hacía el trabajo. Si hombre, las necesidades básicas es 5 y 4, pues podemos ver en hombre, esta parte es fija, porque dice constante fijo, 5 y 4 es fijo. Vamos a suponer que trabajaba de pie, no trabajaba, la postura no era anormal, volamos eso, no levantaba ningún peso. Por ejemplo, la intensidad de luz era ligera, estaba bien. La condición atmosférica, vamos a decir que había mala ventilación, por ejemplo, le ponemos 5. Atención visual, cierta precisión, vamos a dejarlo en 0. Acá. Nivel de ruido, sonido continuo, tensión mental, proceso algo complejo, vamos a ponerle 1, por ejemplo. Monotonía mental, ¿no?
y monotonía física. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, eso me da suplemento constante 9 y suplemento variable de 8 para un total de 17% de suplemento. Nos vamos acá, 17%, lo ponemos acá, ¿verdad? El tiempo estándar entonces sería como, según las fórmulas vimos que el tiempo estándar es el tiempo normal multiplicado por 1 más el suplemento, ¿cierto? Ahí tenemos tiempo estándar de 13.9. Ok, vamos a suponer que esa tarea, cuando se ejecuta, sale una unidad, por lo tanto la frecuencia es 1. En ese caso yo divido el tiempo estándar entre 1, 13.9. Bien, conseguimos el tiempo estándar para la tarea 1. Para la tarea 2, vamos a copiar acá. Vamos a suponer que analizamos también la calificación, que puede ser la misma, si es el mismo operario, podemos dejarla igual, pero si esta tarea la ejecuta otro operario, habría que calcular su calificación. El tiempo normal también lo dejamos igual. Aquí también, vamos a ver, sí. Aquí también la cantidad de observaciones son 5. El tiempo promedio sería acá también. Si calculamos los suplementos, son para todo igual, aunque puede variar, porque si esta tarea la hace otro operario y la hace, por ejemplo, de pie o en posición incómoda, entonces no es el mismo suplemento. Esto estamos asumiendo que es el mismo operario en las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces el tiempo estándar sería 24 puntos. Pero vamos a suponer aquí que por cada tarea que se hace, vamos a suponer 2 unidades. En ese caso ya el tiempo estándar sería 24.6, acá 24.6 entre 2, 12.3, ¿verdad? Ok, vamos con la última tarea. Acá vamos ahora a hacerlo un poco diferentes. Como ejemplo, vamos a calificar de manera individual. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí le damos 90%, aquí le damos el 100%, 105%, es bueno siempre calificar en múltiplos de 5, porque como la calificación de todas formas es subjetiva, entonces no tenemos como mucho argumento para decidir cualquier número que no sea muy redondo o números enteros, vamos a decir. Entonces, 95%, vamos a suponer 85%. Si calificamos de manera individual, debemos entonces calcular el tiempo normal de manera individual. En este caso, el tiempo normal sería el tiempo observado multiplicado por la calificación, como lo habíamos hecho. Lo hacemos para cada uno y ahí tenemos el tiempo normal. Como tenemos ya el tiempo normal, en esta parte no debemos calcular el tiempo observado total. Esto no va. Ni esto tampoco va, porque ya tenemos el tiempo, saltamos al tiempo normal directamente, total, que en este caso sería la sumatoria de estos tiempos que están acá arriba. ¿De acuerdo? En esos tiempos que están ahí. Porque ya obviamente no tenemos que calificar, ya lo calificamos de manera individual. A eso me refería ahorita cuando le decía, si calificamos aquí, no podemos calificar ahí. Pero como estamos calificando individual, entonces no estamos calificando aquí. Ahora, si no lo hacemos, tenemos que hacer una calificación general, que también le expliqué en la teoría en cuáles casos se hace una u otra. Bien, observaciones son 5, tiempo normal, promedio, ya esto va todo igual aquí,
Y aquí vamos a suponer que sale una unidad. Bueno, en este caso, ahí termina. Ahora, ¿cuál es la suma, el tiempo total estándar? El tiempo estándar total, la suma de todos, que son este y cualquier otro que haya hacia acá. O sea que en general, ese proceso de 3 tareas tiene un tiempo estándar de 54.1 segundos. Y tiene un tiempo estándar por cada tarea, tal como se ve aquí abajo. De acuerdo, ya ahí está concluido la parte del llenado de la hoja de estudio de tiempo. Acá yo le dejo un pequeño cálculo para comprobar, solamente comprobar, si todas las observaciones entran dentro del rango. Por ejemplo, la tarea 1, recuerden el ejemplo que vimos, límite superior, límite inferior. Tenemos el dato promedio de los tiempos observados de la tarea 1, aquí. El tiempo promedio de estos tiempos fue 11.2. La desviación estándar buscada por la fórmula de Excel, estándar así, STDEBA, es en el Excel en inglés, en español tendría que buscarlo, ¿ves? Esa desviación estándar es 2.28. Entonces el límite superior, considerando dos desviaciones estándar, en el ejemplo que vimos en la parte anterior de la teoría, pusimos 3 desviaciones estándar, pero aquí lo podemos hacer con 2 como ejemplo. 2 desviaciones estándar sería multiplicar la desviación estándar por 2 y sumárselo al tiempo promedio. Es decir, la fórmula de tiempo promedio más 2 desviaciones estándar y menos 2 desviaciones estándar. Ahí podemos comprobar que la tarea 1 debe estar entre 6.6 y 15.8 y está comprobado y queda ahí. Quedó una medio alta, pero todavía entra dentro del rango. La tarea 2 entre 33.9 y 5.7. Aquí está. Y la tarea 3 entre 29.3 y 21.1. Aquí está. Bueno, hasta aquí el llenado de esa hoja de estudio de tiempo. Vamos a ver un ejemplito de lo que está acá, rápidamente. Vamos a ver este problema 1. Una compañía de consultoría quiere determinar un tiempo estándar. Aquí está, son secretarias que hacen un trabajo, parece de escribir cartas sobre sellar y clasificar. El trabajo es monótono, aburrido, etc. Aquí están los datos. Vamos a utilizar este mismo formato. Vamos a copiar esta hoja para no perder esos datos por si acaso lo necesito más adelante. Y vamos a ponerle problema 4. Y vamos a vaciar esto. Esto, todo esto. Bien. Vamos a llenar los datos. Me dice escribir, tenemos 3 tareas solamente. 3 tareas igual que aquí. 8, 10, 9, 21 y 11 son los tiempos. Vamos a ponerlo directamente, los tiempos observados. 8, 10, 9, 21 y 11. Tiempo observado. El tiempo total. La calificación fue de 120. Voy a ponerle aquí 120. Número de observaciones son 5. Tiempo promedio. Suplemento. Vamos a ver. Dice, las secretarias realizan su trabajo en un área con una iluminación bastante por debajo de lo recomendado. Bueno, vamos a ver en la tabla de suplemento. Vamos a borrar esto acá. Vamos a poner. Dice, son secretarias, son mujeres, por lo tanto, necesidades personales son 7 y 4, según vemos acá. 7 y 4.
Me dice que trabaja en un área con una iluminación bastante por debajo de lo recomendado. No me dice más nada, no tengo que llenar nada de esto. Aquí, bastante por debajo, acá 2, entonces ponemos 2. Me dice un trabajo bastante monótono y aburrido. Wow, está por aquí abajo, bastante monótono y aburrido 1. Entonces tenemos suplementos de 14, ¿verdad? 14, ponemos por acá 14 y el tiempo estándar aquí estaría. Sale una unidad en cada caso. Bueno, aquí está el tiempo estándar para la tarea 1, pero me falta la tarea 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1 y 3. Aquí podemos ver los cálculos ya realizados, como le expliqué acá. Y el tiempo observado de acá es 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2 y 1. ¿Qué pasó? Tiempo promedio. Bueno, que la suma tiene que ser en base a esta. Ok. Suma 11. Entonces aquí tenemos ya los tiempos. Esto está en minutos, supongo. Aquí está que el tiempo estándar para hacer una carta con esas 3 tareas es de 21.9 minutos, que es lo que me pregunta aquí. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Pero está bastante muy parecido al otro. Vamos a poner a seguir con el otro ejemplo, donde aparece en tiempo de ciclo diferente. Aquí igual, 3 elementos, los tiempos, y tiene 8 observaciones. Aquí tiene el factor de desempeño por cada elemento y tiene las tolerancias, los suplementos. O sea, ahí no hay problema. En este problema, por igual, tenemos aquí preparar un envase, los tiempos, llenar envase, tapar envase, colocar etiqueta y colocar los 24 envases en una caja. Recuerden, aquí hay una frecuencia de 24, o sea, ponerle aquí donde dice ocurrencia de 24, porque ese tiempo corresponde a 24 envases y ya habíamos trabajado todo en envase y aquí se refiere a 24. Por cada ciclo se hacen 24 unidades o envases y aspirar la caja conteniendo esos 24 envases, o sea que también tendríamos un ciclo, una frecuencia o ocurrencia de 24 en esas dos últimas tareas o elementos. Los datos de tolerancias o de suplemento están acá. Dice ahí, el trabajo es realizado de pie, por hombres, ruido intermitente, fuerte en el área, iluminación. O sea, todos esos datos, aplicando el formulario, como les expliqué de suplemento, pueden ir sacando cuáles son los suplementos. Y estos datos son de la calificación. Dice para cada elemento cuál es la observación que se tiene. Por ejemplo, para preparar el envase, el operador tiene habilidad excelente, esfuerzo medio, consistencia buena, condiciones malas. Eso usted se va acá en la calificación de desempeño y dependiendo, cuando dice bueno, hay dos tipos de desempeño. Bueno, toma cualquiera en este caso, ¿verdad? Y así va llenando esta parte para obtener cuál es la calificación del desempeño. ¿De acuerdo? Aquí respondemos el tiempo estándar por envase,
cuántas cajas se pueden hacer en 8 horas. Recuerden que cada caja tiene 24 envases, o sea que el tiempo estándar aquí es por envase, pero tiene que calcularlo 24 envases por caja para saber cuántas cajas se hacen en 8 horas. Y la cantidad de observaciones recomendadas por tarea para un nivel de confianza del 95% y un error del 10%. Ustedes saben muy bien que eso se hace como hicimos en el ejemplo del video anterior para calcular el número de observaciones recomendado con la fórmula de la distribución TD-Student y la tabla. ¿De acuerdo? Esto es para cada elemento. Tienen que calcular cuántas observaciones son necesarias. Aquí ustedes pueden notar que hay 10 observaciones por cada elemento. Lo que van a comprobar es si está bien o cuántas son necesarias.